días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 12. Vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio, que lo dejamos para iniciarlo en el capítulo 3, versículo 12. Lo hemos titulado, el estudio de este libro de Deuteronomio, Jesucristo, legislador y salvador. Y le hemos colocado como eslogan: obedece y prospera, revélate y sufre. Tenemos ahí las opciones de elección. Y pues vamos a estar charlando hoy un poco acerca de liderazgo. Este pasaje nos muestra a nosotros unos aspectos fundantes de la nación de Israel. Cómo Dios trabajó, procesó en el fuero interno de esta nación antes de empezar a entregarle la ley. Vamos a iniciar el capítulo 4. Ya el capítulo 4 entramos en la materia más grande que aborda el libro, que es todo el tema legal, todo el tema normativo. Pero acá nos está mostrando en este pasaje que hoy vamos a estar estudiando cómo Dios influencia la actitud de un pueblo para que reciba esa ley, para que se constituya como nación, para que ejerza la vida comunitaria. Y es importante para nosotros poder estudiar esos pilares. La forma como Dios lo hace es a través del liderazgo, pero no a través de cualquier liderazgo. Porque cuando nosotros escuchamos hablar mucho de liderazgo hoy, y el liderazgo que nosotros oímos, pues casi es un método, ¿no? Hay métodos para obtener seguidores, hay métodos para persuadir a las personas, hay métodos para que las personas hagan lo que yo quiero que ellos hagan. Y nosotros podemos empezar a estudiar todas esas cartillas y obtener resultados de ellas. ¿Sí? Sin embargo, a Dios no le interesa una persuasión vacía, superflua, acomodada, sino que a Él le interesa que el pueblo esté preparado, esté capacitado para cumplir sus propósitos, para hacer su voluntad. Y obviamente que cuando nosotros vemos la historia de Israel, nosotros decimos, pero pues no quedaron tan bien preparados, porque después de recibir toda esa enseñanza, generaciones después, pues terminaron perdiendo la tierra prometida. ¿Sí? Dios les está dando una super preparación para que la reciban y después la pierden. Pero no tiene que ver con eso, mis amados hermanos. La calidad del estudiante no tiene que ver con la calidad del profesor. ¿Sí? La clase puede ser supremamente buena, ¿sí? Y yo puedo no poner atención, no obtener interés y no querer poner en práctica. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Es importante tener buenos profesores, es importante, ¿sí? Pero si yo me quiero beneficiar, pues yo tengo que poner mi parte también. Entonces la capacitación acá no está en discusión, porque la da nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que discutir? Pues nuestras actitudes frente a esas enseñanzas que Dios nos da. Amén. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana es Pilares del liderazgo cristiano. Vamos a hablar de pilares, de fundamentos que nos da la palabra de Dios. Pilares del liderazgo cristiano. Y el primer punto de esta enseñanza, mis amados hermanos, lo hemos titulado Comparte para prosperar. Estos puntos, o este punto, está sustentado en los versículos 12 al 20 del capítulo 3. Les voy a pedir que por favor lo lean conmigo. Dice la palabra del Señor: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes,
lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Gesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Abod Jair hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los Rubenitas y Gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle, hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán, como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Espérame porque creo que acá me pasé. No, esto era hasta el 18. Hasta el 18. Y os mandé entonces diciendo que os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de Dios. Sí, dejémoslo hasta ahí. Entonces, mis amados hermanos, acá nosotros estamos teniendo toda una descripción geográfica de la repartición de la tierra que en los capítulos anteriores estuvimos viendo, que Moisés, junto con la nueva generación de hebreos, empezaron a conquistar, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Que Dios les mandó que pasaran por algunos territorios, que no los tocaran porque tenían un parentesco con su pueblo, pero que hubo otros que no eran de esos mismos, que salieron al encuentro, se enfrascaron en guerra y Dios les dio la victoria, conquistaron todos esos territorios. Dijimos la última vez que estuvimos acá que eran unos territorios supremamente amplios, que eran unos territorios supremamente ricos, supremamente productivos. Parte de esos territorios los tiene hoy día Israel también. No sé si ustedes recuerdan yo creo que han oído hablar de la guerra de los 6 días, que fue una guerra donde 3 naciones directamente, como 7 u 8 indirectas, se enfrentaron a Israel. Esto es historia contemporánea, después de que se había recibido ya la tierra. Y en esa guerra Israel logró derrotar esas 3 naciones luchando solita, y entre los territorios que ganaron Gaza y ganaron los Altos de Golán, ¿cierto? Los Altos de Golán corresponden geográficamente a lo que hemos estado leyendo en esta historia, que es Basán. Basán son los Altos de Golán, o sea que esa tierra que es supremamente fructífera, supremamente rica, esa tierra la están poseyendo hoy todavía Israel, la tiene, es del disfrute de ellos. Y en ese momento esa tierra estaba disponible, y lo que nos están contando desde el versículo 12 hasta el versículo 18 que leímos es que Moisés la entregó como herencia a 2,5 tribus de Israel, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió. Él repartió esa tierra, se la entregó a los Rubenitas, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Eso es básicamente lo que nos está contando esta historia que nosotros estamos leyendo. Pero es importante, sí había que leer hasta el versículo 18 y 20, perdónenme que estoy acá como distraído. Vamos a leer hasta el 20. Dice: y os mandé entonces diciendo, es el 18, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y
y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Entonces se repartió la tierra y se les da un mandamiento a estas tribus que ya se les entregó su herencia. Se les da un mandamiento y es, bueno, listo. En Éxodo la historia nos cuenta que fueron estos patriarcas de estas tribus quienes se acercaron a Moisés y dijeron: oye, Moisés, esta tierra está muy buena, ¿sí? Y la conquistamos, ¿y cómo vamos a dejar esto? Y ellos pues eran los que tenían ganado, los ganaderos. Entonces Dios estuvo de acuerdo en que se les entregara esa tierra, se les dio esa tierra a ellos para que la poseyeran, la disfrutaran. Pero el mandamiento que les va a dar Moisés originalmente es: listo, esa tierra es para ustedes, ustedes la van a poder explotar, la van a poder disfrutar. Pero, hay un pero. ¿Cuál era el pero? El pero era que ellos podían dejar a sus mujeres allí, podían dejar a sus hijos, podían dejar sus ganados, pero los hombres, los que están aptos para la guerra, aptos para empuñar una espada o con lo que fuese que pelearan en ese momento, ellos tenían que ir a acompañar a todo el pueblo de Israel con Moisés, a todas las otras tribus. Tenían que ir a acompañarlos en la conquista que ellos tenían que aún desarrollar y que estaba pendiente del terreno que faltaba que Dios les entregara. Ellos tenían que ir a hacer eso. Entonces, por eso el punto se llama comparte para prosperar, porque pues uno lo lee y pasa de reojo, ¿cierto? Y a uno le parece pues sencillo, una disposición sencilla, pero no era una disposición sencilla, no era una disposición fácil para un pueblo. De hecho, tenía que estar este pueblo muy sumiso ante Dios. Recordemos que estamos hablando de multitudes de personas, de miles de personas que estaban recibiendo este mandamiento. Y es muy difícil uno poner de acuerdo a miles, ¿sí? Si es difícil ponerse de acuerdo a 2 o 3, ¿cómo es poner de acuerdo a miles? Pero ellos estaban muy sumisos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Frente a una posición. ¿Por qué estaban sumisos, mis amados hermanos? Porque el corazón del hombre es sumiso, porque el corazón del hombre es dispuesto para hacer lo que Dios le pide, ¿sí? No, porque ya sabían que si no se ponían sumisos les tocaba otros 40 años en el desierto, ¿sí? Porque Dios había ablandado ese corazón, no de la mejor manera, ¿no? Y en esas circunstancias pues ellos van a obedecer lo que Dios les manda, pero esa obediencia pues es una obediencia costosa. Yo quiero que nosotros reflexionemos un poquito del tiempo de esta predicación en ese costo que tenía para el pueblo obedecer esta orden, ¿sí? Porque es parte del liderazgo que nosotros estamos hablando, de los pilares del liderazgo que tiene que tener una comunidad, del liderazgo que tiene que tener un pueblo que es direccionado por parte de Dios a mantener un ADN comunitario, pero no un ADN de cualquier forma. Recordemos que este es el pueblo de Dios. Recordemos que de este pueblo van a ser el Salvador, el Mesías. Recordemos que de este pueblo va a haber la historia del hombre divino que va a dar el mayor sacrificio por su pueblo, que es Jesucristo, ¿sí? Y ya desde aquí muy temprano, aún no había nacido la nación, ¿sí? Hasta ahora se está empezando a constituir, pero ya se empieza a mostrar el ADN de la personalidad de ese Salvador que vendría detrás de ese pueblo, que es el ADN de un pueblo que aprende a ser sacrificial, que aprende a tener entrega, que aprende a tener disposición por el otro, como le tocó acá a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, ¿sí? Porque ellos tenían que dejar a sus mujeres. Ya la historia bíblica nos cuenta a nosotros una historia en el momento en el que David
estaba apoyando al rey de los filisteos, no recuerdo el nombre del rey en este momento, y mientras él estaba apoyando una guerra del rey de los filisteos contra Israel, vinieron unas tribus armadas y atacaron el pueblo donde vivía David y se le llevaron a su mujer, se le llevaron a sus hijos, se le llevaron todas sus cosas, y David pues tuvo que ir a enfrentar una guerra, llenos de dolor, llorando. Decía la historia que lo iban a apedrear porque el pueblo estaba muy conmovido, muy adolorido, porque pues se habían llevado las mujeres también de sus soldados, de sus generales, de aquellos que los... Y pues con alguien se tenían que desquitar, ¿cierto? Cuando uno le duele algo, uno se quiere desquitar con alguien. Entonces, para esta tribu, eso fue posterior, ¿no? Lo que estamos hablando cronológicamente es primero, aún todavía David no estaba en las cuentas, pero se corría el mismo riesgo, ¿cierto? Dice, bueno, yo dejo a mi mujer, dejo a mis hijos, dejo mi ganado, mis pertenencias, y me voy, ¿qué? Y si vienen y los atacan, ¿sí? Si vienen otras naciones y a tomar venganza por lo que nosotros ya hemos hecho, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de la entrega que se necesita para cumplir los propósitos de Dios, de la entrega que se necesita para hacer lo que Dios nos manda. ¿Sí? Nosotros decimos, sí, yo quiero servir a Dios. A mí me gusta ir a la iglesia, me gusta leer la Biblia. ¿Sí? Yo entiendo y he entendido que obedecer a Dios trae bendición, que es benéfico para mí. A mí me gusta, yo lo entiendo, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos que evaluar los costos, a la hora de evaluar costos, nosotros decimos, uy, pero tan allá no. ¿Sí? Me gusta, me parece bien, me parece chévere, me parece interesante. Uno va, pero hasta allá yo no voy. A eso yo no le camino. ¿Sí? Y la obediencia a Dios pues no es así, la obediencia, dice la Biblia, que la obediencia a Dios se basa en, o la comunicación con la palabra de Dios se basa en el sí y en el amén. O sea, nosotros no podemos cuestionar a Dios, cosa que se nos dificulta mucho, porque nosotros queremos cuestionar y queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, ese no cuestionar pues significa desprendimiento, ¿sí? De parte de los varones, pues ellos tenían que ir y entregar su vida, su esfuerzo, su trabajo. Probablemente muchos de ellos no iban a regresar, muchos de ellos se iban a quedar allá en ese proceso de guerra, porque sabemos que todas las guerras tienen bajas, ¿cierto? Pero ellos no eran los únicos que se estaban entregando, ellos no eran los únicos que estaban siendo generosos, ¿cierto? Porque uno dice, ay, no, pues qué valentía, y que no, muy bien. Pero, ¿qué hablamos de las mujeres? ¿No? Las mujeres también estaban siendo sumamente generosas, porque estaban desprendiéndose de sus maridos, estaban desprendiéndose del papá, de sus hijos, ¿sí? Probablemente estaban entregando una posibilidad de un futuro de sus hijos con sus padres, o no tenerlo. Sus hijos estaban entregando a sus padres. Sí, están diciendo, bueno, me despido de mi papá y no sé. ¿Sí? Y había cuestionamientos. Podría que los hijos fueran diciendo, no, pero mi papá pues, prefiere a Moisés que a nosotros, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, mis amados hermanos, porque aunque a nosotros nos da risa, y a algunos les da risa escuchar eso sucede. Eso sucede. Nosotros los que servimos a Dios muchas veces hemos tenido que sacrificar a nuestra mujer, hemos tenido que sacrificar a nuestros hijos. Nuestros hijos nos han tenido que sacrificar a nosotros. El tiempo que nosotros ofrecemos al servicio de Dios muchas veces se lo quitamos a nuestros hijos. Y eso es un sacrificio, eso es algo que cuesta, que a veces nosotros no lo vemos, pero eso cuesta, eso es real. Eso es una realidad que está presente, latente en la vida nuestra. Y lo que yo quiero que evaluemos es hasta dónde nosotros tenemos la disposición de sacrificio.
entendiéndolo, mis amados hermanos, desde el punto de que es un principio fundador de una nación para Dios. Es un principio fundador de una nación que es cincelada por la mano del Maestro. Porque es que acá no estamos hablando de que ellos se reunieron y dijeron: venga, ¿qué tal si nosotros hacemos esto por nuestros hermanos? No, acá estamos diciendo: les damos la tierra, les doy la tierra, les está diciendo Moisés de parte de Dios, pero ustedes van. ¿Sí? O sea, ahí no había de otra, porque estamos hablando la ordenanza de Dios, estamos hablando a la manera de Dios, la forma de Dios, como Dios dispone que debe ser la actitud de un pueblo, que debe ser desprendida hacia el otro, mis amados hijos. Eso es importantísimo, mis amados hijos. Eso es importantísimo, porque eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Cuando Abraham y Lot tenían muchas riquezas y tenían que mirar a ver qué hacían, porque ya el territorio no era suficiente para alimentar los rebaños de los dos y se tenían que abrir. Moisés le hubiera podido decir: bueno, mire, usted es el sobrino. Recordemos que era una época donde la edad era mucho más valorada y era mucho más respaldada como una autoridad. Yo soy mayor, sobrino, yo lo he mantenido y usted ha prosperado gracias a mí. ¿Sí? Yo lo he tenido acá gracias a que pues, no lo dejé tirado, y ahora pues nos tenemos que separar. Entonces usted mire a ver qué hace. Usted agarre para donde usted quiera, ¿sí? Y yo me quedo con lo mejor, ¿sí? Pero lo que nos cuenta la historia es que Abraham le permitió escoger, ¿sí? Escoja usted para dónde quiere ir. Usted coge para donde usted escoja, yo me quedo para el otro lado, ¿sí? O sea, esa entrega, ese desprendimiento, esa actitud desprendida nos la muestran las Escrituras en muchos episodios. Y esa actitud desprendida debe ser una actitud del pueblo de Dios contemporáneamente. O sea, nosotros debemos aferrarnos a ese principio de liderazgo bíblico. Es un principio de liderazgo cristiano, el desprendimiento, ¿sí? Porque el mundo lo que nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, es que si usted quiere tener, usted debe retener. ¿Sí? Si usted quiere prosperar, usted tiene que atesorar, usted tiene que acaparar, ¿no? Y así usted se va a hacer muy rico. Y usted puede tener grandes riquezas, así como se hizo rico Zaqueo cuando se encontró con el Señor. Yo tuve grandes riquezas con mi profesión y con mi estilo de trabajo, pero ahora que te conocí, si alguno me confronta y me dice que lo he defraudado, le estoy devolviendo multiplicado. ¿Qué es lo que está diciendo Zaqueo, mis amados hermanos? Zaqueo está diciendo: encontré el principio de la riqueza que la Biblia nos muestra en Deuteronomio capítulo 3 versículos 12 al 20. ¿Sí? Dar es prosperar, compartir es prosperar, ¿sí? Porque el más rico, mis amados hermanos, no es el que más atesora para sí mismo. El más rico no es el que más tiene para mostrar a otros y generar pues como esa opulencia, esa muestra, ¿cierto? El mostrarse, el que tiene, ¿sí? el que demuestra que tiene, ¿no? El más rico, mis amados hermanos, es el que más da, es el que más comparte, es el que más puede bendecir a otro con lo que tiene, sea mucho o sea poco. Ese es el que hace riquezas en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que el que da al pobre presta ¿a quién? A Dios. ¿Cómo así si Dios no necesita préstamos de nadie? ¿Sí? Pues la Biblia nos dice a nosotros que el que da al pobre a Dios presta, ¿sí? Que
riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. La riqueza del hombre y la prosperidad de la que nos habla la palabra de Dios tienen que ver con el crecimiento personal, con el crecimiento integral que como individuos nosotros vamos teniendo por preparación para el reino de los cielos. Esa es la riqueza, mis amados hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que nos cuesta a nosotros tanto, porque nosotros acá estamos completamente aferrados a la vida, una vida incierta, una vida que hoy la tenemos y no sabemos si mañana, y así vivamos 80 o 90 años, eso pasa como un suspiro, mis amados hermanos. Vivimos aferrados a las personas que tenemos a nuestro alrededor cuando no son nuestras. Nosotros pensamos que hay personas que dependen de nosotros y nadie depende de nosotros, todos dependemos de Dios. Nos aferramos a nuestros bienes, nos aferramos a nuestra salud, nos aferramos a nuestra posición, a nuestra condición, cosas vanas. Pero la Biblia nos enseña a nosotros a dar, no porque sea un principio lindo, no porque sea un principio moralmente altruista, no, nos enseña porque es la única manera como nosotros nos preparamos para el reino de los cielos, para la vida eterna, porque nada de lo que hay aquí no lo vamos a llevar, mis amados hermanos, ¿sí? Ni este cuerpo que tenemos nosotros no lo vamos a llevar, todo se queda aquí. Entonces una forma de empezar a aprender eso es administrando con desprendimiento, aplicando la mayordomía cristiana, que es, nosotros no somos los dueños, ¿sí? El dueño es Dios, ¿sí? Y si Dios es el dueño, pues yo por qué tengo que retener, yo por qué no puedo compartir, yo por qué no puedo ser desprendido, yo por qué no me puedo dar al otro, ¿por qué? Comparte para prosperar. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El problema, mis amados hermanos, es que nosotros pensamos que si yo doy 10,000, entonces Dios me tiene que dar 100,000. Y hacemos esos cálculos y pensamos que Dios calcula las cosas así. ¿Sí? Probablemente la saciedad que nosotros necesitamos no es una saciedad financiera, no es una saciedad material. ¿Sí? Está mediada en muchos otros aspectos de la vida. ¿Sí? Y eso nos pasa porque no conocemos a Dios, cosa que vamos a hablar más adelante. Romanos 12:13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, Gálatas 2 nos habla a nosotros de un principio. Nos está hablando de los principios, de un principio cristiano: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor del prójimo. El amor. La ley de Cristo es el amor, ¿cierto? Y esa ley se cumple de forma práctica. Hay un principio, hay una promesa: el alma generosa será prosperada. Y hay un mandamiento, mis amados hermanos. Romanos 12:13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mis amados hermanos, no hay escapatoria. O sea, esto nosotros lo tenemos que hacer, nosotros lo tenemos que vivir. Esto no es una opción para los creyentes. Segundo punto de nuestra enseñanza: liderado para liderar. Y vamos a leer los versículos 21-22. También es un principio de liderazgo, ¿sí? Si el primero lo era, pues este más, porque está hablando de liderazgo. Versículos 21 al 22. Vamos a leer 21 y 22, por favor. Dice la palabra del Señor: ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Muy bien.
Aquí está hablándole Moisés, a quien posteriormente sería el nuevo caudillo de Israel, usado por Dios para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Josué ya había participado de algunas prácticas de guerra en algunos momentos. Recuerden que cuando hubo esa guerra que Moisés levantaba las manos y el pueblo prevalecía, y había otra donde las bajaba y ahí mismo las bajaba y el pueblo empezaba a caer ante su enemigo. Quien estaba como general del ejército en ese momento era Josué, y Josué pues estuvo como acompañante de Moisés mucho tiempo, ¿cierto? Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, quien quedó esperándolo a mitad de camino fue Josué. Josué pues tuvo una gran preparación al lado de Moisés, y en ese principio de liderazgo que Dios muestra de cómo está preparando esta nación, estos versículos no lo revelan. ¿Sí? Ahí está Moisés dándole instrucción a su muchacho, a quien va a llevar las riendas y quien lo va a suplir cuando él ya no esté delante del pueblo. Entonces eso nos dice muchas cosas, mis amados hermanos, porque pues hablando de liderazgo, el liderazgo del mundo, el liderazgo que se promueve hoy en día es el liderazgo del lobo solitario, ¿sí? Es el liderazgo de yo puedo solo, ¿sí? De que si yo quiero tener seguidores, pues que me sigan, ¿sí? Síganme porque yo muestro fuerza, porque yo muestro poder, porque yo muestro potencia, y de esa manera pues la gente se ve obligada a seguirme. Pero el liderazgo que nos muestran nosotros las Escrituras, a todo lo largo del principio divino, porque es el mismo que va a ejecutar el Señor Jesucristo con sus discípulos, el que va a ir desarrollando la iglesia, la forma como nace la iglesia presbiteriana, es a través de un liderazgo de acompañamiento, de preparación, de capacitación a nuevos elementos que van a tomar la antorcha y la van a llevar un poco más adelante. Y eso tiene requerimientos múltiples, y de parte y parte, mis amados hermanos, porque Moisés hizo muy bien la tarea. Moisés trabajó junto con ese discípulo que Dios le puso, lo vio como un líder, lo perfiló, lo orientó, lo capacitó, lo acompañó, le tuvo paciencia, lo sacó adelante a pesar de sus debilidades. Recuerden que algo que se dice mucho es que probablemente alguna de las debilidades grandes que tenía Josué en su vida era que era miedoso, que sufría de temor, ¿sí? Le daba miedo, entonces necesitaba impulso. Pero es que algunos pudieran decir: no, yo con miedosos no voy a ningún lado, a mí ese no me sirve. Si ese es miedoso, me busco otro, necesito otro. Pero Dios dijo no. O sea, Moisés dijo no, si Dios lo escogió a él, pues debo acompañarlo, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus dificultades, debo acompañarlo. Y en ese acompañamiento, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues fortalecerlo en su debilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová tu Dios ha hecho en aquellos 2 reyes que ya vencimos, ¿sí? Y que le sigue diciendo: no los temáis, ¿sí? No les temas. Entonces, importante en el liderazgo cristiano como pilar, mis amados hermanos, uno, de parte de quienes ejercemos el liderazgo, tener la capacidad, la apertura, la liberalidad de no cerrarle la puerta a los nuevos talentos que vienen detrás, ¿sí? Que van llegando. Tenemos que tener esa liberalidad de poder abrazarlos, acompañarlos, apoyarlos, de ayudarles a sacar su potencial, a extractarlo, a afirmarlo, ¿sí? Porque ese es el principio del liderazgo cristiano. Cristiano. Ustedes ven, por ejemplo, a uno de los grandes líderes acá tenemos un gran líder de la Biblia. ¿Qué gran líder de la Biblia tenemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento después de Jesucristo?
¿Quién? Pablo. Pablo, ¿cierto? ¿Y Pablo a quién formó? Formó a muchos, pero principalmente A Timoteo. a Timoteo. ¿Y qué era lo que le decía a Timoteo? Hablándole de su debilidad. Nadie tenga en poco Tu juventud. tu juventud. O sea, que lo cogió a un niño, cogió a un muchachito, lo cogió jovencito y lo empezó a preparar. Cuando ya estaba más formadito y era más capaz, todavía estaba joven. Entonces los mayores, ¿cómo lo veían? Como un inexperto, ¿cierto? Y lo querían rebajar. Es que tú no sabes, es que te faltan años, es que tú, ¿cierto? ¿Y qué hace el maestro? Lo fortalecen. Que nadie le mire los años. Dios no lo escogió a usted por viejo o por joven, ¿sí? Por preparado o por no preparado. Dios lo escogió, punto. Usted tiene que seguir adelante. Si Dios lo escogió, usted tiene que seguir adelante. Tiene que caminar, tiene que cumplir el propósito, ¿cierto? Entonces es importante, mis amados hermanos, porque algunos se dicen y se precian de ser líderes, pero no quieren formar discípulos, no quieren formar sucesores, no quieren que nadie les vaya a mover el banco porque pues es que es mío. Pero por otro lado está la parte de Josué, porque si es fundamental que haya un líder, un formador, pues es indispensable que haya quien se deje liderar, quien se deje formar, quien agache la cabeza, ¿sí? Josué le va a poder decir: ay, Moisés, qué pena con usted, pero ya estoy hasta la coronilla de que me esté diciendo que no tema. No más. No sigamos con esto. Se me está metiendo al rancho. Pero Josué lo que dijo fue: bueno, si Dios me está hablando a través de mi autoridad, si Dios me está enseñando, si Dios me quiere mostrar esto a través de la autoridad que Dios me ha puesto, bueno, pues vamos a hacer caso. No registra en la Escritura ni un solo problema que hubiese habido entre Moisés y Josué. No lo registra. No hubo un altercado. ¿Por qué? Porque Moisés conocía su lugar, conocía su encargo, pero Josué también. Entonces, eso es importante, mis amados hermanos, porque en el liderazgo del pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene que confiar en sus autoridades y las autoridades tienen que confiar en el pueblo que Dios le da. Tiene que haber una confianza común, ¿sí? Y hay que tener confianza pues también en las disposiciones de Dios, porque Dios les había dicho a ellos, capítulo 1 de Deuteronomio, les digo: escojan 70 varones que yo los voy a unir con mi espíritu y ellos le van a ayudar a gobernar. Ya habían 70 gobernantes en el pueblo, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 20 y algo, si lo quieren revisar. Yo lo tengo acá, es esta 1:15. Entonces Dios le dijo, y Dios los ungió con el poder y con el don del espíritu de Moisés para que ellos gobernaran. Y Moisés ya podía decir: no, pues yo mejor escojo a uno de estos que ya Dios ungió. Pero Moisés sabía que Dios había escogido a Josué y Dios le había dicho, ¿sí? Y Moisés no tuvo la actitud de decir: bueno, yo entonces discrepo de Dios, entonces yo escojo a otro. O Josué hubiera podido decir: no, pero es que si ya tienen 70 ahí y yo soy miedoso, soy cobarde, me tiemblan las piernas en saber que tengo que enfrentar todo este pueblo, pues mira, hay 70. ¿Sí? No, Josué dijo: bueno, me da miedo, me asusto, pero Dios me escogió. Y si Dios me escogió, sigo adelante. Entonces eso es importante para nosotros, mis amados hermanos, porque todos tenemos un lugar de liderazgo que Dios nos ha dado. Debemos desarrollarlo, debemos disponerlo y debemos caminar hacia él, mis amados hermanos. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Eliseo cuando fue formado por Elías, que tuvo una doble porción de su espíritu, obras magníficas hizo, pero también tuvo que ser formado, también tuvo que ser seguidor, ¿sí? Hay que ser liderado. Si yo quiero liderar, mis amados hermanos, no es posible que yo quiera ser un gran líder si no soy capaz de ser un gran discípulo. Deuteronomio 1:15 dice: y tomé a los principales de vuestras tribus,
varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso que estaba haciendo Pablo, ahora se lo está encargando a Timoteo. O sea, Pablo le dice: bueno, yo soy tan buen líder que yo escojo a Timoteo y ahí acabó. No, yo soy buen líder y escogí a Timoteo y a otros los formé. Pero tú, Timoteo, que eres mi seguidor, tú tienes que hacer lo mismo que yo hago. Preparar a otros para que este ejercicio de esta obra de Dios tenga continuidad. Y aquí vamos. Y aquí seguimos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tercer punto: orando para conocer. Parte del liderazgo cristiano, mis amados hermanos. Claro, cuando se habla de liderazgo también la gente habla de espiritualidad, ¿sí? Entonces algunos meditan, algunos tienen prácticas pues espirituales de una u otra forma, ¿sí? Se practica deporte, los líderes, pero el liderazgo cristiano, es fuera de serie, ¿sí? Es el liderazgo por excelencia, es el liderazgo de Dios, es el liderazgo que Dios rige, ¿sí? Ese liderazgo tiene unas motivaciones profundas, tiene unas motivaciones enraizadas, tiene unas motivaciones estructurales, de fundamento. Y esas motivaciones no pueden venir del mismo hombre, menos sabiendo que somos pecadores, ¿sí? Por eso el liderazgo del mundo se queda corto, porque el liderazgo del mundo te pide que produzcas lo que no hay en ti, ¿sí? Sé positivo cuando somos negativos, sé valiente cuando somos cobardes, sé generoso cuando somos egoístas. Sujétate cuando nosotros no queremos sujetarnos, nosotros queremos que se nos sujeten. Entonces ahí es cuando viene un fundamento importante que nos va a hablar la palabra de Dios. Es este: orando para conocer. La voluntad humana o la voluntad del liderazgo cristiano solamente puede ser cristiano cuando se fundamenta en una relación profunda con Dios. No hay de otra. Tiene que haber una relación de conocimiento de Dios. ¿Sí? Y eso lo hablábamos esta mañana. Pero vamos a leer los versículos 23 al 28. ¿Los tienen? Dice la palabra del Señor: y oraron a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces acá nos está contando una historia de oración, mis amados hermanos. ¿Sí? Aquí hay unas motivaciones profundas en la conducta del líder por excelencia, máximo en ese momento para el pueblo, que es Moisés. ¿Sí? Y lo que nos muestra continuamente la palabra de Dios es que esas acciones que tomaba Moisés, esas decisiones que él tomaba frente al pueblo, siempre están motivadas
y mediadas a través del medio de gracia que se llama la oración. ¿Sí? La oración. Qué importante es la oración, mis amados hermanos. Estamos leyendo ahorita, cuando empezamos el culto, muchos de ustedes no han llegado, no lo escucharon por eso, en el Salmo 139, versículo 4, que dice: antes de que esté la palabra en mi lengua, tú, oh Jehová, ya la conoces toda. Y eso es importante para nosotros, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo uno se relaciona con un Dios que ya lo sabe todo? ¿Sí? ¿Y cómo yo le oro a Dios? ¿Y para qué yo le cuento cosas que Él ya sabe? O sea, como que no somos ágiles, agilicemos, no oremos tanto, ¿cierto? Así pensamos nosotros en nuestra carne. Pero la Biblia nos muestra que Moisés fue una persona que hablaba continuamente con Dios, tuvo ese privilegio de poder acercarse a Él, hablarle cara a cara, y que Él le hablara y cara a cara le respondiera a Dios directamente. Hoy Dios nos responde a través de un testamento que nos dejó, de una grabación que nos dejó, es una grabación escrita, que es su palabra. Y en esta oración que él está haciendo, él se acerca a Dios y le dice: venga Dios. Bueno, no a esa manera, no. Él era un orador excelso, maestro de oración, Moisés. Él sabía cómo uno se acerca a Dios en oración, ¿cierto? ¿Cómo se acerca uno a Dios en oración, mis amados hermanos? Con adoración, con exaltación, así como enseña el Padre Nuestro. ¿Cuándo comienza la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿cierto? Una relación colectiva, que estás en los cielos, o sea, tú estás arriba y yo estoy abajo, tú eres grande y yo pequeño, tú bueno y yo malo, tú sabio y yo necio, tú perfecto y yo imperfecto, ¿cierto? Santificado sea tu nombre es magnífico, es glorioso, eres santo, 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 ¿cierto? Reconociéndolo, ¿sí? No echándole cepillo, es diciéndole lo que Él es de verdad, lo que Él se merece, ¿sí? Nada de eso, de esas cosas que nosotros le decimos a Él, son suficientes para reconocer su grandeza, su dignidad, su majestad, su gloria. Moisés nos cuenta cómo él comienza la oración, ¿sí? Dice: tú has comenzado a mostrar tu grandeza. ¿Por qué? Porque han conquistado las naciones que habían conquistado recientemente, y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? Adoración en la oración. Se inicia la oración en adoración, y después le va a hacer la petición: Señor, permíteme pasar con el pueblo a conquistar la tierra prometida. Y Dios le contesta. ¿Cómo le contesta? ¿Cómo le contesta? Como contestan las mamás a los niños chiquitos. ¿Han visto los niños chiquitos cuando me ponen así muy insistentes las mamás? Algunas, yo he escuchado que le dicen que no es no, ¿sí? No es no, tiene que aprender, no es no, ¿cierto? Así contestó Dios: no me hables más de este asunto, no me hables más, ¿sí? Porque Moisés estaba insistiendo en algo que ya Dios le había dicho que no iba a hacer, ¿cierto? Y nosotros decimos: Moisés obró mal, ¿sí? Moisés estaba actuando indebidamente, y la respuesta es no.
Moisés estaba haciendo un uso permitido por Dios, que es dirigirse a Él de manera imperfecta, como somos nosotros, ¿sí? Porque somos imperfectos ante un Dios perfecto, y Él escuchó una respuesta perfecta del Dios perfecto a la oración que estaba haciendo. No me hable más de este asunto, porque ya le dije que no, y no lo voy a hacer. Y esa es una de las formas como Dios responde, mis amados hermanos. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque a veces nosotros creemos que la oración es para obtener respuestas positivas, ¿sí? A mí me pasa mucho. Yo de estas cosas de mi casa puedo hablar libremente. Gracias a Dios, Dios es soberano cuando mi esposa está trabajando. Ustedes no me van a contar, por favor, que si no, no puedo volver a hablar. Pero es interesante, porque a veces uno piensa que el silencio no es una respuesta. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad tan reactiva que nosotros pensamos que si alguien no nos contesta es una persona demasiado grosera. ¿Sí? Contésteme que le estoy hablando, no sea grosero, no. Es que no contestar no es una grosería, mis amados. No contestar también es una respuesta. ¿Sí? Entonces, hay 3 tipos de respuestas en una comunicación. ¿Sí? Una positiva, una negativa y una neutral. ¿Sí? Y cuando alguien se queda callado, está respondiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta eso. ¿Sí? A nosotros nos gusta eso, nosotros queremos forzar al otro a hablar. Dígame algo, conteste. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que muchas veces cuando alguien contesta, si contesta, se va a ser inducido al error. Va a haber error en eso. Hay respuestas que solamente se pueden responder correctamente con silencio. La positiva es errada, la negativa es errada. Solamente el silencio es acertado. Y nosotros tenemos que aprender eso. Y en esta oportunidad Dios está respondiendo en una de esas 3 formas. ¿Sí? Y la forma que está respondiendo es no. Y eso es duro para nosotros, mis amados hermanos, porque nosotros queremos creer que la oración es para que Dios nos conteste siempre. Sí. Sí, positivo. Y no es así, mis amados hermanos. La oración no es para eso. La oración no es para que nosotros podamos torcer la voluntad de Dios. No es para que Dios cambie de opinión, porque Dios no puede cambiar de opinión. ¿Sí? Pero entonces, si la oración no es para eso, entonces díganme ustedes a mí, mis amados hermanos, entonces, ¿para qué carajos es? Perdónenme. Él es. Que alguien me lo explique. ¿Sí? Que alguien me lo diga. O sea, si la oración no es para que Dios me responda, y ojalá me responda lo que yo quiero, entonces ¿para qué es? ¿Saben ustedes? La oración es un medio de gracia dispuesto por Dios para que nosotros nos podamos relacionar con Él, para que nosotros podamos conocer a Dios, no para que Él nos responda positivo lo que nosotros le pedimos, no para que Dios nos conozca, porque es que no está la palabra todavía en la punta de mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la conoces toda. Entonces Dios no nos conoce a través de la oración. Por supuesto que Dios sabe todo lo que le vamos a decir. Yo por eso digo que a Dios no le gusta el fútbol, ni el baloncesto, ni ningún deporte. ¿Sí? Dios es antideportivo, por lo menos televisivo, porque qué aburrido un deporte donde uno ya sabe cuál va a ser el resultado.
Ya Dios lo sabe todo, todo. Pero nosotros no lo sabemos, mis amados hermanos. Moisés no lo sabía. O sea, Moisés sabía que yo le había dicho que no, pero él se preguntó, ¿y qué tal que yo le pregunte otra vez? Moisés sabía que Abraham le incomodó a Dios diciéndole, Señor, déjame que te pregunte una vez más, y por 30 justos ¿salvarías toda la ciudad? Sí, por 30. Pero déjame que te diga una vez más. Sí, por 20, por 10. O sea, Dios no es un ser al que no permite que se le acerque la gente, que le hable. No, Dios permite que le hablemos. Pero a medida que nosotros lo conocemos, nosotros nos acercamos a Él de una manera mejor, de una manera más apropiada, ¿sí? De una manera más reverente. Por eso yo critico cuando la gente dice, venga que le voy a hablar de un man que es un bacán. Chévere que hable de un man que está conociendo apenas, porque todavía no lo conoce. Si lo conociera no se referiría a Él en esos términos, porque es Dios. Entonces, la oración, mis amados hermanos, es para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros nos conozcamos a través de la oración, mis amados hermanos. Si la oración es un manantial que nos limpia, porque cuando nosotros nos empezamos a comunicar con Él, nosotros venimos con unas expectativas, venimos con unas intenciones, pero la oración tiene un poder tan maravilloso que uno llega ante la presencia de Dios en oración con unas expectativas y sale con otras. Uno tiene unos pensamientos y en la oración Dios le transforma el alma a uno y uno se da cuenta que no es así. ¿Sí? Dios no cambia en la oración, quien cambia en la oración somos nosotros, porque entramos en una comunión directa con Él. Se abre, mis amados hermanos, un espectro, un canal maravilloso, cual no hay otro igual en esta tierra, solamente a través de la oración. Y la oración nos santifica, la oración nos limpia, nos restaura, las fuerzas se revitalizan a través de la oración. Es interesante porque Dios nos encamina a través de la oración, ¿sí? Pero lo más importante en la oración es que cada vez que oramos conocemos más a Dios, mis amados hermanos. Moisés entendió que Dios es inmutable aquí, ¿sí? Que ya su decisión había sido firme y que eso no se cambiaba. Él lo conoció. Y la Biblia nos da otros ejemplos. Por ejemplo, en 2 Corintios 2, 12, 8 y 9, me encanta este pasaje, siempre se los hablo. Cuando él estaba sufriendo de su problema en los ojos y le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón en mi carne. Y dice que ya le había orado a Dios 3 veces, diciéndole, Señor, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor dice, ya te dije que no. Ya te dije que no, porque es que bástate viene de basta. Basta. Bástate. ¿Sí? O dicho de otra manera, abastécete. O siéntete suficiente con lo que tú estás viviendo en este momento. Porque mi poder se perfecciona a través de la debilidad. ¿Sí? O sea, basta de interferir con mis propósitos, está diciendo Dios. Porque es que yo en eso que a ti no te gusta, en eso que a ti te molesta, en eso que a ti te incomoda y que tú te quejas tanto, yo me estoy perfeccionando, yo estoy obrando. Y tú no puedes ser un obstáculo en mis designios, en mis propósitos, en mis logros, en lo que yo estoy haciendo en ti. No puedes. Entonces digo, yo oré 3 veces y ya Dios me contestó. ¿Y cómo le contestó? No, negativo.
pero le contestó dándole entendimiento de la situación. Él no fue el único, mis amados hermanos. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo en el Getsemaní. El Getsemaní es maravilloso porque es Dios hablando con Dios, Dios humanado hablando con el Dios Padre. Dios humanado dándonos ejemplo, nos está enseñando, dándonos ejemplo de perseverancia en la oración, de que hay que orar en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Hay que orar. Y el Señor Jesús dice que manifiesta estar descontento con la situación que está viviendo, y Él va a orar, y Él lleva a 3 discípulos y los pone cerquita y se va a orar 100 metros adelante. ¿Por qué Él hace eso, mis amados hermanos? Porque Él quería dejar un registro de que era escrito, que llegara a nosotros, ¿cierto? Que alguien lo viera. ¿Y qué es lo que dice el Señor la primera vez? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Esa oración es clara? ¿Hay un mensaje claro? ¿Sí? ¿Será que a Dios le llegó esa oración? Porque a veces nosotros pensamos como David, que oraba y decía: oiga, pero es que Dios como que no oye. Dice: Señor, escucha mi súplica, escucha mi oración, óyeme cuando a ti clamo. Dice el salmista: ¿será que es que Dios no oye? Dios oye. Dios oye. Entonces, si Dios oye, ¿por qué va Jesús nuevamente? Va y mira a los otros discípulos, los ve que están durmiendo, les dice: levántense, es hora de orar. Y va otra vez. ¿Y qué dice en la segunda oración? Lo mismo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y después va y los encuentra durmiendo otra vez. Dice que fue la tercera vez y volvió y oró. ¿Y qué fue lo que oró? Claro, lo mismo. Qué interesante, mis hermanos. Porque hay otros textos que nos dicen que el Señor pasaba la noche orando y hasta la madrugada, y no podía preguntar: ¿y qué sería tanto lo que el Señor decía en tantas horas? Es que pasar tiempo con Dios no es decir muchas cosas. Usted puede pasar tiempo diciendo, todo el tiempo diciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque si usted necesita una respuesta de parte de Dios y usted no ha entendido todavía a través del silencio, pues usted debe insistir, y debe insistir, y debe insistir hasta que Dios le responda. Y Dios le responderá. El silencio se espera, no es el momento. Hay que seguir orando. ¿Sí? Y si Él dice no, pues bueno, ya no oramos más porque ya no respondió que no. Si Dios dice que sí, pues gloria a Dios. Pero hay que orar, porque la oración renueva nuestra fe, renueva nuestra confianza. Cuando usted ora una vez y usted dice: yo ya lo dejé ahí y no pasa nada, yo ya estoy resignado, pues usted lo que está es mostrando inconformidad, está mostrando rebeldía. Usted lo que está diciendo es: yo no oro porque para qué, si esto no sirve, esto no me ayuda. Pero cuando nosotros repetimos a Dios una y otra vez, entonces estamos haciendo una renovación de confianza. Confío en ti, Señor, confío en ti, estoy esperando, yo sé que tú me escuchas, aquí estoy. Y eso nos enseñó. Hay otra parábola que era de la mujer, la viuda con el juez injusto, que le importunó tanto hasta que le respondió. Y el Señor dice que nosotros debemos tenerla a ella como ejemplo en la oración. Orar para conocer a Dios. Es importante, mis amados hermanos, insistir en la oración, porque es solamente a través de la oración que nosotros podemos profundizar en
en ese pilar del conocimiento de Dios. La palabra de Dios es uno, pero no es suficiente si nosotros no oramos. Necesitamos orar, necesitamos orar más. Necesitamos orar más, mis amados hermanos. Entonces, dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Estamos afanados, andamos angustiados, tenemos necesidades, tenemos peticiones. Pidámosle a Dios, mis amados hermanos. ¿Sí? A nosotros no nos falta nada, nosotros tenemos todo lo que Dios ha querido dar. Esta semana escuchaba a alguien que decía, gracias a Dios porque aunque nos ha faltado la plata, no nos ha faltado nada más. Y yo me quedé pensativo diciendo, ¿cómo así que nos ha faltado la plata? A nosotros no nos falta nada, porque tenemos todo lo que Dios nos da. O sea, Dios es suficiente para nosotros. Que nosotros pensamos que nos falta, eso es otra cosa. Y por eso es que tenemos que entrar en oración. Porque cuando entramos en oración, nosotros nos damos cuenta que es una idea nuestra, no nos falta nada. Nuestro Dios soberano nos lo da todo. Porque en Él no hay escasez. ¿Sí? O sea, si Él nos quisiera dar más, no lo daría. Porque Él no está diciendo, ay, espere un momentico, yo cuadro acá para poderle dar lo que usted me está pidiendo. No, Él tiene todo bajo control, bajo estricto control. Mateo 26:42. Otra vez fue oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión hemos escrito acá lo siguiente, dice, el verdadero líder no busca su gloria, sino que guía al pueblo de Dios confiado en su fidelidad eterna. Hermano, un líder, una persona capaz de seguir a Dios, es una persona que más conoce a Dios, en servicio a otros, en sujeción a sus autoridades y en oración, en comunión con Dios. Esa es la manera como conocemos a Dios. Y el llamado que hemos escrito para esta predicación dice, vive como líder, siervo, comparte con tu hermano, confía en Dios y ora buscando su perfecta voluntad. ¿Qué tipo de líder queremos ser, mis amados hermanos? Porque hay líderes déspotas, hay líderes conseguidores, hay líderes solitarios, pero nosotros Dios nos llama a que sea un liderazgo servicial. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio de podernos acercar a ti a través de tu palabra, por ser instados, Señor, a adquirir, a reconocer y a disfrutar, Señor, de esos principios de vida que tú entregas única y exclusivamente a tu pueblo, Señor. Gracias te damos por eso, Padre Santo, porque para nosotros es cierto todo lo que hemos escuchado, es valioso, lo entendemos, pero lo necesitamos, Señor, porque en nuestra propia fuerza y a nuestra manera a veces nos cuesta un poco poder confrontar los valores de este mundo, los valores del liderazgo, los valores del crecimiento, los valores de la vida comunitaria, los valores del crecimiento personal, con lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. A veces, Señor, pensamos que esos valores y esos principios se pueden combinar, tomar un poquito de la Biblia de acá con un poquito de lo que el mundo me enseña allá y tendré una pócima perfecta. Pero hoy, Señor, nos damos cuenta
que los valores cristianos son antivalores para el mundo y los valores del mundo son antivalores cristianos. Ayúdanos, Señor, a poderlos aprender, a poderlos apreciar, a poderlos practicar y a poder despreciar, Señor, todo lo que no viene de ti y de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque a través de tu palabra te podemos apreciar a ti como el más generoso, como el discípulo más respetuoso y más sosegado, más entregado, más dispuesto, más honrador de tus autoridades. Y también, Señor, porque te podemos ver como el máximo ejemplo de oración que nosotros debemos seguir para crecer en nuestra vida cristiana. Haznos líderes, Señor, a todos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.